mientras las flexibles legiones romanas se infiltraban como el agua entre las grietas de la otrora impenetrable falange macedonia. El rey Perseo observaba la cruel paradoja de su vida desplegarse ante sus ojos. Su ferviente y ambicioso intento por restaurar la gloria de Macedonia, desafiando el legado de sumisión de su padre, estaba orquestando precisamente su aniquilación definitiva y absoluta. Cada alianza forjada, cada discurso para inflamar el orgullo griego y cada movimiento militar para reafirmar su soberanía, se había convertido en un clavo más en el ataúd de su reino. El sol del 22 de junio del 168 a.C. no solo iluminaba el campo de Pydna, sino también la amarga verdad de que su sueño de grandeza había pavimentado el camino hacia la servidumbre eterna bajo el yugo de Roma. Desde la colina donde había desplegado a sus hombres con aparente ventaja estratégica, ahora solo podía contemplar cómo la historia misma se fracturaba junto a las líneas de su ejército, demostrando que la voluntad de un hombre, por muy poderosa que sea, puede ser aplastada por el peso de una nueva era. La raíz de esta tragedia había comenzado a crecer años atrás, en el 179 a.C., con la muerte de su padre, Filipo Bedica de Macedonia. Perseo había crecido a la sombra de un rey que, en sus últimos años, había aprendido a doblar la rodilla ante el poder creciente de la República Romana. Para muchos, Filipo era un pragmático que había salvado lo que quedaba de su reino tras dos guerras devastadoras, pero para su hijo, su política era una herida abierta, una humillación constante que corroía el legado de Alejandro. Perseo no veía en Roma a un socio o a un poder estabilizador, sino a una amenaza existencial, un bárbaro con túnica que pretendía devorar la Hélade, cuna de la civilización. Desde el momento en que ciñó la diadema real, su objetivo fue claro y único: restaurar el poder de Macedonia y expulsar la influencia romana de los Balcanes para siempre. No era solo una cuestión de política, sino una misión personal, casi divina, para redimir el honor de sus ancestros. Comenzó a moverse con una energía que alarmó a los observadores más astutos. Reforzó su ejército, llenó las arcas del tesoro y, lo más importante, empezó a tejer una red de alianzas que Roma no podía ignorar. Su diplomacia fue tan afilada como una espada. A través de su matrimonio con Laodice, hija de Seleuco y Ibérica, rey del vasto imperio seleucida, Perseo extendió su influencia hasta Asia Menor, creando un puente entre las potencias helenísticas que aún recelaban de Roma. Este movimiento fue una declaración de intenciones, una señal de que Macedonia no estaba sola y de que el equilibrio de poder que Roma había impuesto a sangre y fuego podía ser desafiado. Además, supo capitalizar el descontento que hervía en muchas de las polis griegas. Estas ciudades, aunque nominalmente libres, sentían el peso de la protección romana como una jaula dorada y veían en Perseo a un posible libertador. El Senado romano, desde sus salones de mármol, observaba estos movimientos con una creciente aprensión. El temor no era solo a Perseo como individuo, sino a lo que representaba: la posibilidad de una Grecia unificada y hostil que pudiera socavar no solo su dominio político, sino también sus vitales intereses comerciales en el Egeo. La tensión, acumulada durante años, finalmente se rompió en el 172 a.C. El Senado, decidido a cortar de raíz la creciente influencia de Perseo, envió una delegación a Macedonia. No iban a negociar, sino a exigir. Demandaron concesiones territoriales, la disolución de sus alianzas y una drástica reducción de su poder militar. Para Perseo, aceptar estas condiciones era equivalente a una rendición incondicional, a convertirse en una marioneta con corona, repitiendo el destino que tanto despreciaba de su padre. Como era de esperar, rechazó las demandas de plano, argumentando que sus acciones eran legítimas y necesarias para la defensa y el bienestar de su reino soberano. Su negativa, firme y orgullosa, resonó en Roma como un trueno. Fue el catalizador final, la justificación que el partido belicista del Senado necesitaba para actuar. Ahora hablarían las legiones. En el 171 a.C., la maquinaria de guerra romana se puso en marcha. Las primeras legiones cruzaron el Adriático y se enfrentaron a las fuerzas de Perseo en la batalla de Calínico. El resultado fue una victoria parcial para los macedonios, una que llenó de euforia a Perseo y a sus aliados. Sin embargo, fue una victoria engañosa. Aunque los romanos fueron repelidos, la batalla no fue decisiva. Sirvió para demostrar dos cosas. Primero, que Perseo era un adversario formidable. Y segundo, que Roma había subestimado la amenaza y ahora redoblaría sus esfuerzos con una determinación implacable. Para el Senado, la cuestión ya no era cómo contener a Perseo, sino cómo aniquilarlo. La perspectiva de un reino macedonio fuerte, respaldado por otras potencias, ponía en jaque el sueño romano de dominar toda la cuenca del Mediterráneo. Se decidió que la única solución era una confrontación final y aplastante. Para esta tarea, Roma eligió a uno de sus hombres más capaces y experimentados:
el cónsul Lucio Emilio Paulo. Así, la mañana del 22 de junio del 168 a.C., los dos ejércitos se encontraron frente a frente en el valle de Pidna. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Perseo había elegido su posición con cuidado. Sus más de 30.000 hombres, con la temible falange macedonia como núcleo, ocupaban una posición elevada, dominando el terreno. La falange era una maravilla de la ingeniería militar, una formación compacta de infantería pesada armada con las famosas arisas, lanzas de hasta 6 metros de largo que creaban un muro de puntas de acero impenetrable. En terreno llano, era una apisonadora, una fuerza de la naturaleza capaz de arrollar a cualquier enemigo que se le pusiera por delante. Perseo, confiado en esta arma legendaria, observaba desde lo alto, creyendo que la ventaja del terreno aseguraría su victoria. Sin embargo, había un detalle crucial que su confianza le hizo subestimar. El terreno no era perfectamente llano. Era irregular, accidentado, lleno de pequeñas ondulaciones y obstáculos que, aunque parecían insignificantes, serían fatales para una formación que dependía de una cohesión y un orden perfectos para ser efectiva. La más mínima ruptura en la línea, la más pequeña fisura, podía comprometer toda la estructura, y la comunicación para realizar ajustes en medio del fragor de la batalla sería una pesadilla. En el otro lado del campo, Lucio Emilio Paulo, un general de mente fría y calculadora, era plenamente consciente de esta debilidad. Sus fuerzas, aunque similares en número, estaban organizadas de una manera radicalmente diferente. Las legiones romanas no eran un bloque monolítico, sino un sistema flexible compuesto por unidades más pequeñas, los manípulos, capaces de maniobrar con rapidez y adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno. Paulo no buscaba un choque frontal de fuerza bruta. Su plan era más sutil y letal. Ordenó a sus legiones un despliegue menos denso pero más móvil, diseñado no para romper la falange de frente, sino para desgastarla, rodearla y explotar cualquier debilidad que apareciera. Su caballería y sus auxiliares griegos se posicionaron en los flancos, listos para atacar donde la falange era más vulnerable, sus costados y su retaguardia. La batalla no sería un duelo de espadas, sino un choque de filosofías militares. La rigidez tradicional contra la flexibilidad adaptativa. Y con cada minuto que pasaba, la balanza se inclinaba a favor de Roma. Cuando el combate comenzó, el poder de la falange se hizo sentir de inmediato. El primer embate romano fue contenido por el erizo de Sarisas y por un momento pareció que la confianza de Perseo estaba bien fundada. Las primeras filas de legionarios luchaban por siquiera acercarse, impotentes ante el alcance de las lanzas macedonias. Pero entonces, la naturaleza del terreno comenzó a cobrar su precio. A medida que la falange avanzaba, presionando a los romanos, su línea perfecta empezó a ondularse y a fracturarse. Los soldados tropezaban con el suelo irregular, las unidades se separaban ligeramente para evitar obstáculos, y pequeñas pero mortales brechas comenzaron a aparecer en la formación, que antes era sólida como una roca. Lucio Emilio Paulo, observando la escena con la precisión de un cirujano, vio su oportunidad. No gritó una orden general de ataque, sino que permitió a sus centuriones, entrenados para la iniciativa individual, hacer lo que mejor sabían. Cada vez que una fisura se abría en la línea macedonia, por pequeña que fuera, un manípulo romano se lanzaba hacia ella, no como una ola, sino como una cuña. Penetraban la primera línea y, una vez dentro, el corto y mortal gladio romano se volvía infinitamente superior a la larga e inmanejable Sarisa en el combate cuerpo a cuerpo. La falange, diseñada para luchar como un solo organismo, se vio obligada a combatir en docenas de pequeñas y caóticas melés internas. Fue entonces cuando la brillantez de la táctica romana se reveló por completo. Mientras el centro de la falange se desorganizaba, la caballería y los auxiliares romanos, que habían estado esperando pacientemente, se lanzaron sobre los flancos expuestos y la retaguardia. La formación macedonia, atacada por el frente, por dentro y por los costados, comenzó a colapsar. Perseo, desde su puesto de mando, vio con horror cómo su arma definitiva se desintegraba. En un acto de desesperación, cometió su error táctico final. Intentó reorganizar a sus tropas en medio de la batalla, enviando órdenes confusas que solo aumentaron el pánico y el caos. Sus hombres, fatigados, rodeados y sin un liderazgo claro, perdieron la cohesión. La presión romana era insoportable, metódica y brutal. Las filas macedonias, que horas antes avanzaban con un orgullo invencible, se rompieron y comenzaron a huir en una desbandada general. En ese momento crítico, con la derrota ya escrita en el rostro de sus soldados, Perseo tomó la decisión que sellaría su infamia. Rodeado por su guardia personal, abandonó el campo de batalla, huyendo hacia el sur en un intento por salvar su propia vida. Su huida fue la señal final.
El ejército, abandonado por su rey, se desintegró por completo. Algunos valientes intentaron mantener la posición, luchando hasta el final en un acto de heroísmo fútil, pero la mayoría de las tropas, desmoralizadas y derrotadas, se dispersaron, siendo cazadas sin piedad por la caballería romana en una cruel persecución que no dio cuartel. La superioridad táctica de Roma, su disciplina y su capacidad de adaptación habían quedado demostradas de la manera más sangrienta posible. La victoria romana en Pydna fue total y sus consecuencias trascendentales. La batalla no solo significó el fin de la Tercera Guerra Macedónica, sino la muerte del reino de Macedonia como entidad independiente. Perseo, el rey que había soñado con restaurar el imperio de Alejandro, no llegó muy lejos. Fue capturado poco después en la isla de Samotracia y llevado a Roma encadenado para ser exhibido en el triunfo de su vencedor. Su destino fue morir en el exilio, un prisionero despojado de todo honor. Con él se extinguió la dinastía antigónida, y el último gran reino griego independiente desapareció del mapa para siempre. Roma, la dueña indiscutible del campo de batalla, se convirtió también en la dueña indiscutible de Grecia. La región fue reorganizada a su antojo, dividida en 4 repúblicas clientes que respondían directamente ante el Senado romano, asegurando que ninguna amenaza similar pudiera volver a surgir de suelo heleno. Para Roma, la victoria tuvo un impacto inmenso. Lucio Emilio Paulo regresó a la ciudad como un héroe conquistador, recibiendo el título honorífico de macedónico y celebrando uno de los triunfos más espectaculares que la República había visto jamás, consolidando la supremacía romana sobre los reinos helenísticos de una vez por todas. La batalla de Pydna fue mucho más que una simple victoria militar. Fue el punto de inflexión que marcó el fin del mundo helenístico y el comienzo del dominio absoluto de Roma sobre el Mediterráneo, un dominio que perduraría durante siglos y daría forma al futuro de Occidente. La paradoja de Perseo se había cumplido. En su intento de evitar la subyugación, la había acelerado y hecho irreversible, dejando como único legado la crónica de una ambición que consumió un reino entero.